Cuando hablamos de viajeros legendarios, el nombre de Marco Polo siempre aparece. Para muchos, fue el primer europeo en describir con detalle la lejana China y las maravillas de Asia en pleno siglo XIII. Para otros, fue simplemente un fabulador con un gran talento para exagerar. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Un explorador visionario o un maestro del relato? Un veneciano en tiempos turbulentos. Marco Polo nació en 1254, en la República de Venecia, una de las ciudades más ricas y poderosas de su época. Venecia no era solo una ciudad, era una potencia comercial que conectaba a Europa con el Mediterráneo y a través de la ruta de la seda con las tierras lejanas de Asia. El joven Marco creció en un ambiente donde los comerciantes eran aventureros y diplomáticos al mismo tiempo. Personas que viajaban a lugares lejanos para traer especias, seda, piedras preciosas y, sobre todo, información valiosa. Su padre, Niccolò Polo, y su tío, Maffeo Polo, ya eran comerciantes experimentados que habían viajado más allá de lo que la mayoría de los europeos podía imaginar. Cuando Marco tenía 17 años, se unió a ellos en un viaje que, según su propio relato, lo llevaría hasta la corte del gran Kublai Khan, nieto de Gengis Khan y gobernante del mayor imperio del mundo en ese momento. El libro que lo cambió todo, lo que realmente hizo famoso a Marco Polo, no fueron sus viajes por sí solos, sino el libro que narraba sus aventuras, Il Milione, conocido también como Los viajes de Marco Polo. Este libro, escrito mientras estaba prisionero en Génova, tras una guerra entre Venecia y Génova, fue dictado a un escritor profesional llamado Rustichello de Pisa. El resultado fue una obra que mezclaba descripciones detalladas de lugares exóticos, riquezas inalcanzables y culturas sorprendentes. Pero hay un detalle importante. El libro se escribió más como un relato de aventuras que como un diario de viaje científico. Contenía pasajes que parecían sacados de un cuento fantástico, ciudades gigantescas, animales exóticos nunca vistos, costumbres sorprendentes e incluso descripciones de tecnología avanzada para la época. Imagina tener 17 años y dejar atrás tu hogar para adentrarte en lo desconocido, sin saber si volverás a ver tu ciudad natal. Eso fue exactamente lo que, según su propio relato, hizo Marco Polo cuando partió de Venecia en 1271, junto a su padre Niccolò y su tío Maffeo. El destino no era un simple puerto del Mediterráneo, sino el corazón del Imperio Mongol. En aquel entonces, la mayor extensión de tierras bajo un solo mando que el mundo había conocido. Una travesía titánica. El viaje no fue un paseo turístico. Los Polo atravesaron el Mediterráneo Oriental y Tierra Santa, punto de paso obligado para los mercaderes europeos. Las regiones montañosas de Persia, actual Irán, peligrosas por sus climas extremos y bandidos. Las estepas y desiertos de Asia Central, territorios duros donde una tormenta de arena podía ser tan letal como una espada. Los pasos del Pamir, una de las zonas montañosas más altas del mundo, conocida como el techo del planeta. De acuerdo con Marco, fueron casi 4 años de viaje hasta llegar al objetivo final, la corte del gran Kublai Khan, nieto de Gengis Khan y soberano del vastísimo imperio mongol, un imperio que se extendía desde Rusia hasta China y desde Corea hasta Irán. El encuentro con Kublai Khan, aquí empieza el aspecto más fascinante y polémico del relato. Marco Polo asegura que el gran Khan lo recibió con interés y simpatía. No solo eso, afirma que quedó tan impresionado por sus conocimientos y curiosidad que lo convirtió en uno de sus enviados especiales. Esto significaría que un joven veneciano se movía como un diplomático de confianza
dentro del imperio más poderoso del mundo, algo que suena casi increíble. Marco describe la corte del Khan como un lugar lleno de riquezas inimaginables. Palacios con techos dorados, banquetes con alimentos exóticos traídos de todo el imperio. Un ejército disciplinado y organizado de una forma que Europa apenas podía imaginar. Para el público europeo de su tiempo, esto era pura fantasía. Un mundo de seda, especias, porcelana y pólvora. Una tierra lejana donde la riqueza parecía no tener límites. El impacto en Europa. Antes de Il Milione, el conocimiento europeo sobre China y el Extremo Oriente era limitado y lleno de mitos. Marco Polo, al describir estas tierras, no solo contaba historias, ampliaba los límites del mundo conocido para sus contemporáneos. Gracias a sus relatos, Europa descubrió conceptos como el papel moneda chino, algo impensable en una Europa dominada por monedas de metal, el carbón como fuente de energía, cuando Europa apenas comenzaba a explotar ese recurso. Ciudades que, según él, tenían millones de habitantes, cuando las ciudades europeas más grandes apenas llegaban a 100.000. El libro de Marco Polo, Il Milione, no es un diario seco de rutas y coordenadas. Es un relato lleno de colores, olores y personajes que parecen salidos de una novela de aventuras. Pero esa riqueza de detalles es también la razón por la que muchos se preguntan: ¿todo esto lo vio con sus propios ojos o se dejó llevar por la imaginación? Ciudades imposibles y riquezas infinitas. Marco Polo describe ciudades tan grandes y sofisticadas que para el lector europeo del siglo XIII parecían de otro planeta. Hangzhou, una ciudad que según él tenía más de 1 millón de habitantes. Pekín, Khanbalik, la capital de Kublai Khan, con avenidas enormes, palacios dorados y un sistema de correos más eficiente que el de cualquier reino europeo. Mercados llenos de sedas, especias, porcelanas y tesoros que en Venecia eran prácticamente inalcanzables. También habló del uso del papel moneda, algo revolucionario para una Europa donde las monedas de metal eran la única forma de pago. Para muchos de sus contemporáneos, esto sonaba a pura magia. Dinero hecho de papel, ciudades tan grandes como reinos enteros, tecnologías y costumbres sorprendentes. Marco también describió inventos que en Europa eran desconocidos o apenas rumores. El carbón como combustible, al que llamaba piedras que arden. El sistema de correos del Imperio Mongol, con estaciones cada cierta distancia que permitían a los mensajeros recorrer enormes distancias a gran velocidad. El uso masivo de pólvora y fuegos artificiales, una tecnología que apenas comenzaba a llegar a Europa. Estas descripciones ayudaron a construir la imagen de China y el Imperio Mongol como un lugar avanzado, ordenado y rico, muy diferente de la visión medieval europea de tierras bárbaras. Las historias, que huelen a fábula, sin embargo, no todo suena creíble. Entre sus relatos hay descripciones que parecen más fábulas orientales que experiencias reales. Serpientes gigantes de más de 10 metros en el sudeste asiático, con colmillos tan largos como un brazo. Islas habitadas por hombres con rostros de perro. Puentes y palacios de dimensiones tan enormes que ni la arqueología moderna ha podido confirmar. Estas partes generan sospechas. ¿Eran adornos literarios de Rustichello de Pisa, quien redactó el libro con un estilo casi novelesco? ¿O eran rumores exagerados que Marco recogió en el camino y repitió como propios? Un viajero sí, pero con imaginación. En defensa de Marco Polo, hay que recordar que la Edad Media adoraba las historias fantásticas. La gente esperaba que un viajero trajera cuentos de maravillas, no simples listas de mercancías y distancias. Así que, aunque sus relatos pudieran estar adornados, también cumplieron un propósito: encender la imaginación de toda una época
y sembrar el deseo de explorar más allá del mundo conocido. La fama de Marco Polo es tan grande como la sombra de la duda que lo persigue desde hace siglos. Su libro, Il Milione, ha sido una fuente de inspiración para generaciones, pero también un campo de batalla para historiadores y escépticos que se hacen la misma pregunta: ¿realmente llegó a China o fue un maestro del relato ajeno? Los grandes silencios de Marco Polo. Uno de los puntos más citados por los críticos es la ausencia de detalles clave que cualquier viajero debería haber notado. La Gran Muralla China. Marco Polo nunca la menciona, a pesar de que para cualquier europeo habría sido una maravilla inolvidable. El té, una bebida profundamente enraizada en la cultura china de la época, pero ausente en sus relatos. La escritura china. No hay descripción clara de sus caracteres ni de su uso cotidiano. ¿Olvidó mencionar todo eso o nunca lo vio con sus propios ojos? Inconsistencias históricas. Los críticos también señalan que algunas de sus descripciones no encajan con lo que sabemos por fuentes chinas. Ciudades con dimensiones desproporcionadas para la época. Descripciones de costumbres que no corresponden a registros locales. Historias de animales fantásticos y pueblos imposibles, más cercanas al folclore medieval que a una crónica de viajes real. Esto lleva a algunos historiadores a pensar que Marco Polo no llegó más allá de Persia y que sus relatos sobre China pudieron provenir de otros mercaderes, intérpretes o textos que él recopiló durante su travesía. ¿Mentiroso o simple producto de su tiempo? Cabe preguntarse, ¿es justo llamarlo mentiroso? En la Edad Media, los libros de viajes no eran diarios científicos como los conocemos hoy. Eran obras literarias destinadas a maravillar y entretener, más cercanas a la épica y la fábula que al periodismo. Además, el libro lo redactó Rustichello de Pisa, un autor de novelas caballerescas, quien probablemente añadió dramatismo y exageraciones para hacerlo más atractivo al público. Después de todo lo dicho, queda la gran pregunta: ¿quién fue realmente Marco Polo? Un viajero extraordinario que recorrió el mundo conocido y documentó maravillas nunca vistas por un europeo, o un narrador astuto que recopiló historias ajenas y las vendió como propias. La teoría del viajero auténtico. Hay historiadores que defienden la autenticidad de su viaje. Sus argumentos: detalles culturales y geográficos que coinciden con registros chinos de la época. Conocimiento de prácticas como el uso del papel moneda o la organización del Imperio Mongol. Información difícil de obtener sin haber estado allí. La propia aceptación de los mongoles que, según Polo, lo nombraron emisario especial. Según esta visión, Marco Polo sí estuvo en China, y tal vez su relato omitió ciertos elementos por falta de interés, desconocimiento del idioma o porque el libro fue redactado con un estilo más novelesco que histórico. La teoría del gran fabulador. Por otro lado, están los críticos que lo ven como un gran recopilador de rumores. Argumentan que nunca aparece mencionado en registros chinos de la época. Las omisiones de elementos tan característicos como la Gran Muralla o el té son inexplicables para un testigo presencial. Muchas de sus descripciones coinciden con relatos anteriores de viajeros musulmanes que ya circulaban por Oriente Medio. Según esta visión, Marco Polo pudo haber llegado como mucho hasta Persia o la ruta intermedia, recogiendo información de otros y construyendo un relato perfecto para cautivar a Europa. El veredicto: mito, realidad o ambas cosas. Lo cierto es que, ya sea un viajero real o un narrador magistral, Marco Polo logró algo monumental: cambiar la manera en que Europa veía el mundo. Sus relatos inspiraron exploraciones,
alimentaron la imaginación colectiva y abrieron el camino a navegantes como Cristóbal Colón. Al final, Marco Polo se convirtió en algo más grande que la verdad. Se convirtió en un mito. Y, a veces, los mitos mueven la historia tanto como la realidad misma. Cierra estilo YouTube. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Fue Marco Polo un explorador auténtico que nos mostró un mundo desconocido o el mejor vendedor de humo de la Edad Media? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más historias donde la realidad y la leyenda se confunden.